Hoy voy a pasarme el Zelda Tears of the Kingdom como Zelda, y no solo eso, sino que lo jugaremos junto a la última versión del Challenge Mode. Al juntar estas dos formas de jugar, veremos cómo todas las armaduras cambian al vestir a la princesa con cada una, y cómo cambia un poco de la historia original. Al ser Challenge Mode, veremos un nuevo nivel de enemigos más difíciles, y sus drops increíbles, mini jefes nuevos, armas nuevas, y muchas cosas más. Hay gente por acá armando de que el Wix, y esto es Me pasé el Zelda como Zelda. Fíjate hasta el final, ya que no podrás creer lo que me pasó al enfrentarme al nuevo ejército del Rey Demonio. Antes de comenzar, ¿te gustaría poder jugar con Zelda en el Tears of the Kingdom? Déjalo acá abajo en los comentarios. Bueno, comencemos por el principio. En los primeros minutos vemos los nombres de las modificaciones, incluyendo el Challenge Mode, y por el cual vamos a jugar con la princesa, la profecía destrozada. La primera sorpresa que nos encontramos es que no es Zelda quien le habla a Link, sino más bien es nuestro espadachín Fab, el que nos habla mientras exploramos las profundidades del castillo como la princesa Zelda. Al llegar al salón donde usualmente nos encontramos 3 keys, gracias al Challenge Mode nos encontramos con 2 keys eléctricos y un centaleón. Una de las cosas que nos ayuda a poder vencer a este bichito y darle merquetengue es que el Challenge Mode nos da la posibilidad de cubrirnos con varias armas nuevas, incluyendo la ya famosa espada maestra. Si quieren saber cuáles son estas armas, más adelante en nuestra aventura nos encontraremos dichas armas, así que no te lo pierdas. Link nos cuenta un poco de la historia de Hyrule y seguimos hasta conseguirnos con el famoso Suavemente, y llegamos al Principito, o debería decir Principita. Vemos la animación del Pajanator, pero ahora debe ser el Masajeador 3000. Ustedes saben, porque ahora somos la princesa. Bueno, como pueden imaginarse, ahora somos la princesa, pero en un vuelco de historia muy loco tendremos que salvar a Link. Pero nos encontramos muchísimas dificultades en el camino que no se pueden perder. Entonces recogemos la espada maestra guachinfleteada y nos encontramos el diario de los rumores, una de las nuevas adiciones del Challenge Mode, el cual tiene 8 rumores impresionantes que agrega demasiadas cosas geniales al juego que no se pueden perder. Los rumores son estos: hay un arma única alrededor del castillo, tendremos que encontrar un gran dragón demoníaco, hay rumores de que el rey demonio obtuvo el control de un gran golem corrupto, también un Molduga más poderoso. Otro rumor es que hay un nuevo Talus más valioso y resistente. Encontraremos a la Neuronte más antigua con colmillos legendarios, también a Linox de las profundidades, siendo este como un Snorlax del Zelda. Y el último de los rumores es que hay 6 enemigos con un nivel más peligroso que el Sempiterno Dorado. Iremos a darle merequetenga Suavemente, claro que sí, pero antes de poder hacer eso tendremos que buscar, cumplir y derrotar a todos estos nuevos rumores, que además de agregarle dificultad al juego, podremos encontrar armas y drops nuevos que nos harán más que poderosos, y no solo eso, sino vernos súper geniales. Nos encontraremos el primer tesoro y nos colocamos la faldita, porque somos la princesa, claro que sí. Caemos al vacío y nos muestran el título nuevo, el cual es The Shattered Prophecy, o sea, la profecía destrozada. Conseguimos la tableta de Prune y nos dan nuestra primera misión, que es encontrar a Link. Derrotamos a nuestro primer enemigo y seguimos para adelante. Es bien sabido que al comenzar la partida no tenemos el nivel de daño suficiente como para vencer a los enemigos más poderosos, ya que su nivel es sumamente superior al nuestro. Y no solo eso, sino que todos los enemigos tienen la barra de vida en amarillo, y ya sabemos lo que eso significa: más vida y más defensa. Así que nos vamos a hablar directamente con el Raúl, para que nos diga que tenemos que ir por los 4 santuarios que ya todos conocemos. Conseguirlo no nos considera un gran desafío, pero ciertas cosas locas pasaron, así que acompáñame al primer santuario. Derrotamos 2 golems rápidamente, entramos al primer santuario y obtenemos la ultramano sin problemas. Gente, paso un momento por acá para recordarles que si les está gustando el video, no olviden ayudarme con su like y se suscriban, además de activar la campanita. Muchísimas gracias por ver. Bueno, continuamos. Vamos a por el segundo santuario, pero al saber que hay enemigos muy poderosos en nuestro camino, es preferible usar comida de resistencia para nadar el gran lago que está en nuestro camino. Evadimos el primer golem corrupto que nos encontramos y nadamos hasta el otro lado del mapa. Al conseguir combinación o fusión, como me gusta decirle, ya tendremos mucho más poder de ataque para poder vencer uno que otro enemigo más peligroso. Derrotamos al golem dentro de un santuario y conseguimos el orbe de luz. Al salir nos encontramos con el enemigo del que antes hablábamos, un golem soldado corrupto. Este enemigo tiene un nivel exorbitante de vida, que la verdad me parece una locura para esta etapa del juego, lo que me parece totalmente genial, ya que para vencerlo estuve aproximadamente casi 45 minutos evadiendo todos sus ataques y disparándole flechas intentando quemarlo, y utilicé casi todas mis armas. Al vencerlo nos dará un cuerno de golem corrupto soldado con un 45 de poder de ataque de fusión, una de las fusiones más poderosas del Challenge Mode. Y no solo dropea eso, sino que los enemigos sueltan muchas gemas preciosas y cargas grandes sonianas, algo que al ser tan difícil de vencer se agradece. Al abrir el cofre que protegía este golem, nos encontramos un segador de soldado corrupto con durabilidad up ++, ya que comenzamos esta partida en New ++, lo que hace que comenzamos con 20.000 de experiencia. Seguimos, encontramos la túnica arcaica, pasamos el río, entramos a la cueva y subimos hasta que nos encontramos con un golem capitán corrupto, el cual utilizamos nuestras armas nuevas hasta vencerlo. Este nos derrompea muchas gemas, un cuerno de golem capitán corrupto con un poder de fusión de 58, algo impensable para lo que llevamos jugando. Y no solo eso, sino que
nos da una espada de golem corrupto, la cual tiene un poder de ataque de 26 y viene con durabilidad up, lo cual nos viene de rechupete. La fusionamos con nuestro cuerno y esta arma llega a tener un poder de ataque de 104 y la utilizamos de inmediato para darle mere que tenga un centaleón azul. Lo evadimos perfecto como un campeón y lo derrotamos de chill. Este nos dropea su arma, algo nuevo del Challenge Mode, además de su escudo y arco. Nice. Subimos a través de la montaña, obtenemos infiltración, como a mí me gusta decirle, ascender, nos adentramos en el santuario, le damos mere que tenga los golems que ahí se encuentran y encontramos una que otra arma más que chida, hasta que obtenemos el orbe de luz. Después de esto vamos a por otro golem capitán corrupto, ustedes saben, por su arma y cuerno, pero este nos mere que tenga lamentablemente, pero como dice el dicho, la segunda es la vencida. No, así no era. Lo vencemos y obtenemos sus drops. Bien ahí, Wix, bien ahí. Seguimos la aventura y obtenemos los pantalones para el frío, unas esferas sonianas y seguimos al templo del tiempo. Acá nos encontramos algo totalmente nuevo, ya que en la cinemática nuestro querido Link es el que nos entrega el poder de retroceso. Genial, ¿no? Bueno, intentamos abrir la puerta, no podemos, Raúl nos activa la teletransportación y nos vamos a por el santuario de retroceso. Entramos al santuario, seguimos a través del laberinto y obtenemos el orbecito de luz de chill. Vamos de nuevo al templo del tiempo, abrimos la puerta, el Raúl nos habla de Link y nos desea buena suerte. Y recuerden que al entregar la espada maestra en el lugar indicado, Zelda la recibía 10.000 años antes, pero ahora es Link el que recibe nuestra espada maestra, algo que va muy chévere con la nueva historia, ¿no lo creen? Déjame tu opinión acá abajo en los comentarios. Vamos a Hyrule para ir al fuerte vigía como normalmente lo haríamos, pero antes de llegar nos encontramos con el primer enemigo dorado de esta run, un Boco dorado, así que nos disponemos a darle hasta para llevar. Lo vencemos y este nos dropea su cuerno de Boco dorado que tiene un poder de fusión de 45, además de soltar muchas gemas preciosas, algo que se agradece. Llegamos al fuerte vigía para hablar con Prunia, pero al hablar con ella nos muestra una nueva cinemática en la cual Zelda rememora su tiempo con Link explorando las tierras de Hyrule, algo que está muy chévere si me lo preguntan a mí. Vamos a investigar y a buscar a Link con el capitán en el castillo de Hyrule, pero antes de hacerlo nos hacemos uno que otro santuario. Al llegar con el capitán vemos a Link subir al cielo como si lo hubiese hecho la princesa Zelda en otra realidad alternativa. Jaja, ustedes entienden. Volvemos a hablar con Prunia, desbloqueamos la torre de mapeo y la parabela, además nos activa las misiones para obtener los sabios, pero no obtendremos los 4, pero sí iremos a Porturelli porque no me va a calar volar sin un impulsito. Nos disponemos a ir a la aldea Orni, pero antes de eso nos vamos al castillo para obtener las armas que ahí se encuentran y la armadura de campeón, o querrá decir campeona. Jaja, miren esa belleza, mira esa belleza. Bueno, recogemos las armas y seguimosle, pero antes de irnos seguimos haciendo los santuarios que nos encontramos por allí y obtenemos otro orbe de luz ricuelo, claro que sí. Además, que este santuario nos dará la posibilidad de ir a por el escudiliano más adelante, o querrá decir inmediatamente. Bajamos por el costado del castillo, entramos a la cueva y le damos mere que tenga unas manos tenebrosas y a un Ganon fantasma. Prendemos las antorchas y mi querido escudiliano con durabilidad up. Nice. Nos devolvemos al fuerte vigía y compramos las armaduras que nos venden en la tiendita que allí se encuentra. Ahora sí nos vamos a por la aldea Orni, pero antes vamos a desbloquear al menos la primera raíz de las profundidades. Y se preguntarán, ¿por qué? Pues en esta parte de las profundidades hay muchas flores bomba y la verdad necesitaremos muchísimas bombas. Acompáñenme que más adelante verán por qué. Llegamos al primer abismo, pero hacemos el santuario que allí se encuentra, porque quiero al menos 2 ruedas de resistencia. Eso porque lo necesitaremos para el desafío más grande de esta run. Obtenemos otro orbe de luz y saltamos al abismo. Al bajar desbloqueamos la primera raíz de las profundidades y también vamos a desbloquear la cámara de la tableta de Prunia. Pero primero vamos a stackear unas cuantas flores bomba que claro que sí agarramos un montón. Y luego vamos a hablar con el viejito para desbloquear la cámara. Nice. Entonces ahora sí nos vamos a por la aldea Orni. Saltamos en la torre de mapeo del fuerte vigía y vamos para allá. Pero antes, otro santuario. Jeje, este santuario es de chill, así que obtenemos el orbe y chao. Al salir del santuario nos encontramos un Inox y se prendió el mere que tenía, pero de chill, así que chao mi querido Inox. Llegamos al primer establo y hacemos el santuario que ahí se encuentra. Ya tenemos 5 orbes de luz de chill, nos faltan solo 15 más. Una huevona. Seguimosle para desbloquear la torre de mapeo cerca de la aldea Orni, pero nos encontramos esta cueva, en la cual sé que hay otro santuario y también unas manos tenebrosas. Hacemos el santuario, obtenemos el orbe y luego le damos duro contra el muro a las manos tenebrosas y al Ganon fantasma. Ahora sí vamos a desbloquear la torre. Nos saltamos con un escudo bomba para llegar rápidamente, pero yo soy medio pendejo y me caigo. Intento nadar, pero la princesa se ahoga. Ups. En el segundo intento fue de chill y desbloqueamos la torre. Seguimos hacia la aldea Orni, pero antes recuerdo que cerca del abismo que recién desbloqueamos se encuentra un campo de enemigos, la mayoría de ellos dorados. Y no solo eso, sino que muchos de ellos dropean sus armas, las cuales estas son pristinas. Y se preguntarán ¿por qué? Pues yo tampoco sé, pero me encanta. Jaja. Estas son más fuertes y más resistentes, así que me sirve. Llegamos al campo y me dispongo al mere que tengueo, pero me dan un solo golpe y me mandan con San Pedro. Pero no me rindo, sigo intentando porque no puedo irme sin ninguna arma pristina, así que nos enfrentamos a unos cuantos enemigos dorados, estos siendo Roblins, Moblins, Bocos y Jefe Bokoblin. Desolamos el campo y
así los habitantes de Hyrule nos felicitan y nos pagan los impuestos. Nice. A ver que estamos cerca de otra torre de mapeo, vamos a por ella. Pero antes nos hacemos otro santuario. Claro que sí. Obtenemos otro orbe y los vamos. Subimos a la torre y la desbloqueamos. Se me había olvidado comentarles que para poder completar esta run tendremos que tener sí o sí unas cuantas hadas, porque si no es imposible poder completar la última fase de esta run. Quédense y ya verán. Saltamos con la torre y vamos a las Islas del Cielo, donde encontraremos una que otra hada. Claro que sí. Ahora sí nos vamos a por la aldea Orni. Pero antes, sabemos que estamos cerca del Coliseo de las Profundidades, que tendremos que completar sí o sí, antes de poder ir a contra Ganondorf por las nuevas y chéveres recompensas que ahí nos dan. Así que vamos a desbloquear la raíz que está cerca del Coliseo. Al hacerlo, recuerdo que este Coliseo tiene enemigos con una cantidad loquísima de vida y defensa, así que tendremos que sí o sí utilizar comidas de ataque por 3. Pero para ello tendremos que tener plátanos bélicos, así que tendremos que ir rápidamente a Farone. Así que nos dirigimos a Farone, pero antes nos entropamos con otro santuario y no lo podemos pelar, así que entramos, pero este santuario lo odié, gente, lo odié, porque hay que vencer varios golems con armas muy débiles, y si lo recuerdan bien, en este modo de juego los enemigos tienen mucha más vida, mucho más ataque y mucho más defensa, así que si les soy sincero, no fue para nada sencillo. Morí unas 10 o 15 veces, la verdad no las conté, y ya estaba que lanzaba el control por la ventana de mi habitación, pero bueno, después de todo eso se logró, y me dieron un escudo de golem corrupto, así que gracias Ilia, gracias Arceus y gracias Diosito. Seguimos hacia Farone, pero antes algo nos cae del cielo, y esta es una de las rocas de la Isla del Trueno. Al subir recuerdo que hay otro santuario, así que lo hacemos. Obtenemos otro orbe y no solo eso, sino que también nos dan un cuerno de dragón en el tesoro del santuario, que nos servirá para hacer la mejor comida de ataque de todo el juego, así que lo tomamos y seguimosle. Llegamos a Farone para poder recolectar los platanitos, claro que sí, pero nos encontramos otro santuario, así que otro orbe. Vamos a por los plátanos bélicos y estaqueamos unos cuantos para poder hacer las comidas, y así ya podremos ir al Coliseo flotante para darnos merequetengue contra los centaleones. Llegamos, nos bufeamos, preparamos todas las armas y se prendió. Los primeros 3 centaleones son una panza, uno azul, uno blanco y uno plateado, pero a continuación nos tendremos que dar duro contra el muro contra un centaleón dorado. Este sí será un poco más complicado, ya que son más rápidos, más fuertes y más resistentes, pero este no es el último centaleón. Y hablando de esto, ya les había comentado que hay un nuevo nivel de enemigos en este modo de juego, y estos son los enemigos tiranos, por su traducción en inglés, Tyrants. Estos enemigos tienen la particularidad que son de color púrpura y carmesí, como si tuviesen super cargados con aura maligna. Estos son los enemigos que se mencionan en el rumor 8 del Challenge Mode, así que tendremos que vencerlos a todos y comenzaremos con el Centaleón Tirano, o como le decimos de cariño, el Centaleón Shiny, o el Centaleón Garoto, ustedes saben, por Brasil. Este Centaleón tiene la particularidad que es increíblemente rápido y su arma es una nueva arma legendaria que lanza aire cortante como lo hacen los mandobles de los Giga, pero este mandoble es muchísimo más poderoso. Como pueden ver, todos los enemigos tiranos tienen barra de vida, así que tiene una brutalidad de hit points, lo que los hace muy difíciles de vencer. Lo evadimos y atacamos, lo evadimos y atacamos, lo evadimos y atacamos por 100 hasta vencerlo, no sin morir una que otra vez. Al vencerlo nos dropea las segundas fusiones con más poder de ataque de este modo, esto siendo los cuernos de Centaleón Tirano, eléctrico, congelado y flameado, con un poder de ataque de 88. Ajá, tiene más ataque la herramienta que el arma más poderosa del juego hace. Y no solo eso, sino que también son elementales, y estos haciendo daño eléctrico, de hielo y fuego respectivamente. Y dirán, ya esto es una recompensa genial, pero este coliseo también nos da la máscara de Mayora, que con Zelda no es la misma, sino un peinado fachero con una tiara, que hace ver hermosa a la princesa, y un contenedor de corazón. Y sí, cada vez que realicemos este santuario nos darán un contenedor de corazón, aunque no sé qué pasaría si ya tuviésemos todos los corazones, tendrán que averiguarlo ustedes por su cuenta. Y hablando de corazones, dejen ese like que es gratis, y si les está gustando el video, suscríbete, vale. Bueno, los quiero mucho, digamos. Ahora sí vamos por la aldea Orni, pero antes, no, ahora sí vamos a la aldea Orni. Nos teletransportamos a la torre de mapeo cerca de la aldea y aterrizamos lo más cerca posible, pero antes nos encontramos un centaleón dorado, al cual lo mandamos a llorar con su mamá, y nos dropea sus cuernos, armas y escudo. Nice. Ya casi llegamos a la aldea, pero nos encontramos otro santuario. En este santuario tenemos que usar cohetes oneanos, así que combinamos unos cuantos con otros escudos, porque, ¿por qué no? ¿Cierto? Y obtenemos otro orbe. Salimos del santuario y llegamos a la aldea. Aprovechamos la estatua de Ilia para usar los orbes que ya tenemos, pero se nos olvidó completar el santuario de la misma aldea Orni, así que lo hacemos y nos colocamos un poco más de estamina. Nice. Continuamos a la tienda de la aldea para comprar la armadura para el frío, pero no tenemos rupios, excepto que sí tenemos, porque al vencer enemigos corruptos y enemigos dorados nos dropean diamantes y otro tipo de gemas, así que las vendemos y nos compramos la armadura. Miren esa belleza, nada más miren esa belleza. Llegamos para ver la cinemática de Turili y el parajito nos dice: eres tú,
Zelda. Bueno, esta mazmorra ya la hemos hecho muchas veces, así que en resumen, nos encontramos con muchos enemigos corruptos y dorados, les damos hasta para llevar y subimos como locos. Llegamos a la mazmorra, activamos los mecanismos y combatimos contra Helmius. En el Challenge Mode no podemos vencerlo con nuestro arco, ni con bombas ni nada, así que le decimos a Zelda que hay que usar la cabeza literalmente. Le damos unos testazos y Helmius anda a llorarle al suavemente. Obtenemos otro contenedor de corazón y la habilidad de Tureli. Y sabíamos que este reto tendría que tener al menos una dificultad más, así que como completamos la primera mazmorra podemos ir con la estatua maldita y quitarnos todos los corazones y colocarnos todo en estamina. O sea que tenemos 3 corazones y lo demás en estamina. Antes de comenzar con los rumores estuvimos unas 6 horas buscando todo tipo de armaduras, solo para demostrarle que en este modo de juego podemos vestir a la princesa como querramos. Podremos encontrar la armadura de la fiera deidad, podremos encontrar la armadura de todas las entregas de Zelda anteriores, como el Ocarina of Time, Breath of the Wild, Twilight Princess y hasta una entrega posterior al Tears of the Kingdom como lo es el Echoes of Wisdom. Y miren, podemos tener a la Tri, qué bonito. Pues nos colocamos la armadura de la fiera deidad que nos deja los pelos como Sonia y nos da ataque a nivel 3, que es súper necesario para darle merequetengue a lo que sigue. Ahora solo nos queda cumplir los rumores que nos faltan y no les voy a mentir, chicos. El primer rumor, el cual es un arma que derrota a cualquier enemigo con solo un ataque, nunca lo pude conseguir. Estuve casi 3 horas buscando y no la encontré. Así que si saben dónde está y cómo es el arma, comenten acá abajo por favor. El segundo rumor es el gran dragón demoníaco. Y este por supuesto es el Gleeok real demoníaco que se encuentra en una de las islas del cielo al sureste de Farón. Para llegar es relativamente fácil usando una moto voladora. El tema es vencerlo. Pues al llegar nos encontramos que este Gleeok hace una tormenta de rayos y estalactitas, los cuales sin una propia estrategia son imposibles de vencer. Así que con mis escudos cohetes y con mis ataques me dispuse a vencerlo. Usaba mis cohetes para tomar altura y le tiro flechas con gemas a la cabeza, ya que en este modo si somos los ojos de Kiss le pegan en el pecho y no en la cabeza. Al caer le damos con todo y volvemos a repetir el proceso. Por cierto, en esta isla siempre estás quemándote si no tienes armadura o comida contra el calor extremo. Lo vencemos y nos dropea sus cuernos de Gleeok demoníaco elementales que tienen un poder de ataque de 92 cada uno. Este sí es el material con más poder de ataque de este modo, y no solo eso sino que nos da un mandoble llamado el presagio del caos, y cada vez que lo venzamos nos dará otro contenedor de corazón y de ñapa una voluntad de sabio. ¿Qué más podemos pedir? El tercer rumor del Challenge Mode, tendremos que vencer un golem cúbico corrupto. Este lo encontramos en otra isla del cielo de Hyrule, justo arriba de las islas Calaveras, cerca de la montaña de la muerte. Este golem tiene un aspecto totalmente carmesí y es mucho más rápido y poderoso que cualquier otro golem, así que nos tocará usar toda nuestra habilidad y recursos para vencerlo. En cualquiera de sus 3 fases, si usamos cohete y ralentizamos el tiempo, disparamos flechas a su núcleo, lo venceremos definitivamente más rápido que si usamos otra estrategia. Al vencerlo obtendremos el núcleo de golem cúbico corrupto con un 63 de daño de fusión. Genial, ¿no? En el cuarto rumor nos encontramos con la Moldora más fuerte. Esta es la Reina Moldora. Este enemigo se vence relativamente igual que las demás Moldora, pero tiene mucha más vida y defensa, aunque al vencerlo nos da sus aletas de Moldora Reina con un poder de ataque de 52. Genial para combinar con boomerangs. El quinto rumor nos encontramos el Talus más resistente y valioso. Este es el Talus de batalla de diamante. Este Talus es increíblemente difícil de vencer a melee, o sea, cuerpo a cuerpo. Además que tiene encima a 3 bocos dorados con arcos que lanzan flechas elementales. Si les soy sincero, la strat es alejar al Talus de los bocos y luego bombardear al Talus a punta de gemas y flechazos múltiples. Al vencerlo, nos dropea su corazón de diamante con un poder de ataque de 65. Una barbaridad. Además que deja cualquier arma con un corazón de diamante en la punta que se ve genial y carísimo. En el sexto rumor tenemos que enfrentarnos a la Anuronte más grande y poderosa, la madre Anuronte. Esta es relativamente igual de vencer que los demás, pero es mucho más rápido y al destruir sus jorobas salen los odiados Anurontecitos, que te congelan al pegar, así que hay que tener mucho cuidado. Pero con una strat muy prolija es relativamente fácil. Al vencerla nos dará sus colmillos. Los colmillos de madre Anuronte con un poder de ataque de 71. Una locura. El séptimo rumor tendremos que vencer al poderoso Inox de las profundidades con un diamantote en la cabeza. A este hay que vencerlo al igual que a los demás Inoxes, que es disparándole en el ojo. Pero este loquito tiene una especie de armadura ojística, que si no se apunta muy bien nos hará muy difícil pegarle al ojo. Pero al hacerlo podremos darle mere que tenga. Al vencerlo nos dará su cuerno de Inox de las profundidades, que es un diamantote verde con un poder de ataque de 68. Nice. El último octavo rumor y más difícil de completar es en el que nos cuenta acerca del nivel tirano de cada enemigo. Ya vencimos al más difícil de todos, que es el Centalion tirano, pero aún nos faltan 5 enemigos tiranos, estos siendo el Boko, el Lizalfos, el Oroblin, el Moblin y el jefe Bokoblin tirano. Esto lo podemos conseguir a través de todo el mapa de Hyrule. Les dejo las marcas en cada lugar donde hay un enemigo tirano, para que después no digan que no los quiero.
Vencerlos es relativamente fácil, es solo buscar los lugares y darle merequetengue a todos como a los demás enemigos. Pero, eso sí, todos dropean sus cuernos nivel tirano, los cuales vienen con mucho más poder de ataque. Les dejo su nivel de ataque a continuación. Al vencerlos a todos ya podremos ir a por él suavemente, pero antes nos toca vencer al ejército del rey demonio en nivel Challenge Mode, el cual normalmente todos los enemigos son variados entre dorados y centaliones con armaduras, así que su nivel de dificultad para mí es un 9 de 10. Al no realizar los templos tendremos que vencer también a todos los jefes que también son más difíciles en el modo desafío. En la primera fase la strat es usar escudos cohetes y vencer a todos los enemigos más débiles con multiflechas y rubias. Después nos tocará vencer a un centalión y un golem capitán corrupto al mismo tiempo. La segunda fase nos tocará vencer a varios enemigos más, incluyendo un Inox, dos centaliones con armadura, unisalfos dorados y muchos más. Así que nos tocará tomar Air con algún escudo y vencer a los más fáciles. Después vencer a uno por uno a los centaliones y los enemigos dorados. Después de morir sopo 200.000 millones de veces, pudimos llegar al suavemente. El merquetongoso me dio muerte bastantes veces, pero al final logramos darle muerte. En la primera fase fue un poco difícil, pero de chill. En la segunda fase estuve dándole unas 4 o 5 veces, hasta que pude vencerlo. Y luego nos tocó el dragón demonio, que la verdad es muy pero muy fácil. Le pichamos los ojazos y le damos un headshot bien dado, y explota a lo bomba nuclear irulense. Después de esto nos encontramos con Raúl y Sonia, y convertimos al dragón que debería ser Zelda, pues es el Link. Cae al vacío, lo agarramos, hablamos con él y nos dice: Zelda, volví. No olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este y compartir este video con tus amigos. Y si deseas ver cuáles son los diseños de Zelda más hermosos y preciosos, haz clic acá. Wix, rompiendo la ley, su contenido se siente bokeh. Cada minuto se vuelve viral, si no lo conoces ya es sola carnal. Wix.